Muchas gracias. Estamos ahora con dos invitados cubanos para platicar sobre la situación de la isla, lo que ocurre social y políticamente y también en otros renglones. Y se trata de el doctor Rafael Hernández. Él es investigador y editor de la revista Temas, una revista de La Habana, que por supuesto se puede también consultar en la web. Y él es analista de la vida pública de Cuba y también especialista en asuntos bilaterales. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Bienvenido aquí a UDG TV, el canal de la Universidad de Guadalajara. Y también le doy la bienvenida al abogado José Pertierra. José Pertierra. Él es muy conocido porque, además de especialista en temas de migración y de relaciones bilaterales también, pues él tuvo aquel caso del niño Elian González, este conocido balserito, y pues también otros temas que tienen que ver con lo migratorio. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y con mi amigo Rafael. Gracias, abogado José Pertierra. Y vamos a platicar precisamente de esta situación. A ver, comenzamos con el doctor Rafael Hernández. 2021 fue un año intenso, una crisis económica en la isla derivado de la pandemia, de la ausencia de turismo, el tema del bloqueo, que ya ahorita nos lo van a platicar, el bloqueo comercial, pero también se dieron algunas manifestaciones que dividieron opiniones, ¿no? Quienes decían que en realidad no eran tantas personas las que estaban manifestándose en contra del régimen y otros que dicen que sí eran bastantes. Esto primero pues hubo una guerra, digamos, cultural, ¿no? Ahí con un asunto de unas canciones entre los jóvenes, luego se fue derivando. ¿Qué es lo que realmente pasa en la isla? ¿Realmente hay tanto descontento? La crisis que ha habido económica, ¿por qué se ha generado? Platíquenos usted, doctor, que es experto en el tema. Bueno, y que vive en La Habana. Ya tú has expresado factores importantes que explican la crisis, es decir, la caída del turismo, que es la principal fuente de ingreso del país, la pandemia, que nos golpeó, como nos golpeó en todas partes, y el agravamiento de las medidas del bloqueo de los Estados Unidos. En este periodo, la administración Trump adoptó 243 medidas coercitivas añadidas de carácter económico para afectar la isla. O sea, es tratar de que se produzca como en una olla de presión, cerrarla y encender y subir la candela para que ese vapor tenga como resultado una explosión. Definitivamente, el 11 de julio se produjeron protestas espontáneas como resultado de una situación económica que no se ha logrado resolver del todo y por las circunstancias creadas por la propia pandemia. El 11 de julio exactamente, si tú miras la curva de crecimiento de los casos que hasta entonces estuvieron bastante controlados de la COVID, el 11 de julio es exactamente el momento en que empieza a subir la crisis de la COVID. Empieza a crecer el número de casos de COVID y empieza a crecer el número de casos de COVID, sobre todo en ciertas provincias, como por ejemplo en el caso de la provincia de Matanzas, que es donde se produjeron la mayor cantidad de las acciones de calle violentas, es decir, dirigidas a saquear tiendas, a romper cristales de tiendas y a llevarse productos dentro de la tienda. O sea, la escasez de comida, la escasez de medicamentos y la escasez de recursos por parte del Estado para hacerle frente a esta situación explican que las protestas se hayan desencadenado. Lo que pasa es que la oposición, que es minoritaria, que no hubiera podido ella sola desencadenar una cosa como esta, de hecho trató de hacerlo después y fue un fracaso. Esa oposición se montó sobre las protestas y las tiñó
de un contenido político, pero la mayor parte de la gente no estaba en eso. La mayor parte de la gente estaban respondiendo al malestar de la situación, agravado también por problemas tales como la falta de luz. Imagínate el mes de julio sin luz en determinadas ciudades de Cuba. La gente no tiene aire acondicionado ni ventilador. El efecto que eso puede producir es un efecto desesperante. Ajá. Antes de pasar con el abogado José Pertierra, hay quienes han criticado desde fuera, por supuesto, al régimen o califican de dictadura, dicen que hay descontento. ¿Qué tan cierto es eso o no ocurre como tal en las críticas de la oposición de la derecha, para decirlo claramente? Mire, lo que pasa en el caso de Cuba es que cuando se produce algún problema, los medios de comunicación, no solo los norteamericanos, sino los de todas partes, se concentran en ese problema. No hay una cobertura sistemática de la realidad cubana. Nuestro panel hoy se propuso precisamente proveer una caracterización de la situación de la sociedad y de la política cubana. El gobierno cubano en este momento y en estos años ha sido muy reactivo, muy receptivo en relación con los problemas de la población. Si ha habido un momento en donde el gobierno ha reaccionado y ha buscado ajustar las políticas en el medio de un proceso de reformas, ajustar las políticas para minimizar el costo de la ciudadanía, es en este momento. Y eso, como parte de la situación de la crisis, pues por supuesto también produce un grado de seguridad en la gente. Nosotros tenemos un país que ha logrado desarrollar vacunas propias para combatir la pandemia, pero esas vacunas propias son muy costosas también, y ese costo de las vacunas es un gasto que no se hace en otras cosas, que no se hace incluso en medicinas. Hay escasez de medicinas, hay escasez de medicamentos, y naturalmente esas protestas fueron realmente un reflejo bastante mínimo en comparación con la situación creada, producto de esta especie de tormenta perfecta, de factores incluido el bloqueo. Ajá, abogado José Pertierra, ¿usted qué análisis nos puede compartir al respecto de la situación de la isla? Y también me gustaría que nos platicara de la relación bilateral. ¿Qué tan interesada estará la administración de Joe Biden en el tema cubano? ¿Qué postura se va a asumir? Porque ahorita también pareciera que Biden tiene otros problemas que atender en su propio país que le están pegando no solo en la popularidad, ¿no?, sino también en diferentes temáticas. Pero eso, bueno, eso ya es cosa de Biden, de su gobierno, pero que pudiera usted compartirnos al respecto. Mira, Rafael nos habló de las 243 sanciones de Trump contra Cuba. Biden no ha levantado ni una. Podemos decir que la política de Trump hacia Cuba se ha convertido en la política de Trump-Biden sobre Cuba. Hay gente que sugiere, como tú acabas de hacer, de que Biden tiene otras prioridades, otros problemas, y que Cuba no es una prioridad. Incluso asesores de él lo han dicho, Cuba no es prioridad. A mi juicio, para Biden, Cuba sí es prioridad. Por eso no ha levantado las sanciones, por eso está tratando de apretar lo más posible el bloqueo a través de sanciones y otras cosas, para que precipite el tipo de cambio que los gringos vienen pensando que va a venir en Cuba desde el triunfo de la revolución en el año 59, que es la caída del gobierno. Y no se dan cuenta que eso no ha pasado y no va a pasar. Pero le han vendido una ficción a la administración Biden, los asesores que son bastante mediocres de él, como Juan González, de que a través de las sanciones él puede lograr un cambio en Cuba y a través de las sanciones puede atraer el voto de los extremistas derechistas cubano-mayamenses. Y no se dan cuenta que Obama, por ejemplo, captó muy gran parte de ese voto en Miami, del voto cubano-americano, precisamente porque hizo lo opuesto a lo que había hecho Bush. Y que lo que debería hacer Biden si quiere
captar ese voto, es hacer algo diferente a Trump. Incluso hay muchos cubanoamericanos en Miami que votaron por Biden, precisamente porque dijo que iba a permitir remesas, que iba a levantar sanciones. No todos los cubanoamericanos de Miami piensan igual, hay diferentes matices de opiniones. Yo no pretendo hablar por ellos, pero conozco una pila de cubanoamericanos que quisieran levantar sanciones, que quisieran viajar a Cuba, que quisieran una relación de normalidad con su país de origen. Si Biden se da cuenta de que Miami no es la cabeza del perro, sino la cola del perro, entonces se daría cuenta que cambios en Washington atraen a los votantes de Miami, no al revés. Vaya, sin duda esto es un cambio de paradigma. ¿Qué tanto se ha modificado el asunto de los exiliados, del éxodo para allá? Usted que pues, ha representado a algunos. Como en Estados Unidos, la inmigración. Ajá, de los cubanos hacia allá. Mira, ¿continúa este fenómeno o...? La ley de ajuste cubano se ha modificado un poco, pero todavía existe de que si tú llegas a los Estados Unidos con una visa de turista o con parol, te dan residencia y un desfile en Miami. En contraste a lo que pasa si llega un mexicano con una visa de Estados Unidos y se queda más tiempo en la cuenta, lo votan inmediatamente. También, si el cubano se acerca a la frontera, creo que Rafael lo dijo hoy en el panel, y correctamente, si un cubano se acerca a la frontera estadounidense y dice asilo, lo mandan a Chiapas o a Guatemala a esperar la decisión por años, es un campo de concentración que tienen los gringos allá. Si es cubano y dice asilo, lo dejan entrar para litigar su caso en Estados Unidos, estornuda, dice cubano y le dan el asilo, aunque sea un payaso que no tiene ningún problema en Cuba. Mientras que si es un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño que tiene caso legítimo de asilo, le va a costar mucho trabajo poder lograr asilo en Estados Unidos. Entonces, es la politización, no solamente de inmigración, es la politización de uno de los factores más importantes de la ley de inmigración, que es el factor humanitario de las leyes de asilo de Estados Unidos. Vaya, qué situación. Tiempo es el que nos ha faltado para poder conversar aún más. Yo les agradezco. Quería preguntarles el asunto de los jóvenes, porque muchos dicen que luego de que pasaron las generaciones que vivieron la revolución y todo esto de la generación del compromiso, pues parece que los jóvenes ya no están tan comprometidos con este asunto y que ahí, por eso hay quienes están descontentos, pero ya no pude preguntarles, pero les agradezco mucho su visita. El próximo año. Gracias. Gracias al doctor Rafael Hernández y al abogado José Pertierra platicando sobre Cuba. Gracias.